Y la idea es contaros muchas anécdotas de en qué momentos estos conceptos han sido útiles. Entonces, sin más preámbulos, ¿vale? Probabilidad y estadística es un poco la ciencia que intenta racionalizar estas palabras, ¿vale? Suerte, coincidencia, aleatoriedad, riesgo, dudas, fortuna, chance, en general, ¿vale? O sea, vivimos en un mundo que no es determinista, ¿vale? Nos vamos a levantar cada día y no sabemos con qué pierna vamos a salir de la cama. Y en este mundo tan variable, la pregunta es, ¿se puede hacer ciencia? Podemos predecir cosas, podemos entender esta aleatoriedad, podemos meterla en cajones, ¿vale? Esta es la pregunta principal de la probabilidad y estadística. ¿Y por qué es importante? Os quiero convencer aquí de que la probabilidad y la estadística son herramientas que se usan en la mayoría de campos científicos actuales, ¿vale? Es súper importante. En física, que es donde yo me he criado, usamos probabilidad y estadística en muchos campos, ¿vale? Por antonomasia, el campo más famoso donde se usa la probabilidad es la cuántica, ¿vale? Donde decimos que los grados de libertad, el estado de la materia a nivel cuántico no se puede discernir de una forma determinista exacta, ¿vale? Solo podemos hablar de nubes de probabilidad, de cómo de probable es hacer un experimento y encontrar una partícula aquí, allá y tal. Pero no hay que irse al microcosmos, ¿vale? En el macrocosmos, en física, nos preguntamos sobre la probabilidad cuando tenemos sistemas muy complicados, ¿vale? Muchísimos grados de libertad, muchas cosas interactuando entre ellas, ¿vale? Los físicos estamos 5 años estudiando cómo caen bolas de una rampa empinada, ¿vale? Luego nos tiramos 2 años viendo cómo un planeta orbita alrededor del Sol, ¿vale? Son 2 cuerpos. Cuando tienes 3 cuerpos ya no se puede hacer nada. 4 nada, 5 nada, 10 nada. Cuando tienes 10 elevado a 24 partículas en una caja, podemos volver a hacer física, ¿vale? Que es la física estadística. Pero porque la idea es que tenemos un planteamiento aleatorio de lo que sucede en el sistema. No pretendemos decir qué hace cada partícula, pretendemos decir, desde el punto de vista probabilístico, cómo se va a comportar el sistema. Y hay muchos más ejemplos, ¿vale? En finanzas, si veis el stock market de cualquier tipo de acciones, vais a ver este tipo de historias, ¿vale? No sabes lo que va a ocurrir mañana, hay tendencias, ¿vale? Se suelen estudiar cómo van a ser estas fluctuaciones que vemos aquí, ¿vale? Es más probable que suba, que baje, va a seguir la misma tendencia, va a cambiar abruptamente. Ciencias sociales también. Yo en mi doctorado estudié epidemias, ¿vale? Nosotros somos entes sociales que podemos ser estudiados bajo las leyes de la probabilidad, ¿vale? Es súper difícil saber lo que vas a hacer tú por la mañana. Entenderte a ti, a mí me costaría la vida entera. Tendría que contratar al mejor psicólogo argentino para que te estudiara toda la vida para saber qué vas a hacer mañana. Imposible. Pero cuando metes a 1000 personas en un centro comercial, más o menos todos somos igual de tontos, ¿vale? Cuando metes a mucha gente junta, ya empieza a aplicar otro tipo de comportamiento, ¿vale? Un comportamiento probabilístico. En medicina, ¿vale? Ahora se está intentando aplicar mucha ciencia cuantitativa en medicina y se hacen muchos test estadísticos constantemente. Cómo funciona este fármaco, vamos a tener varios tipos de sampleos con, sin fármaco, con diferentes tipos y tal. Y se tiene que hacer un análisis estadístico muy sutil y a veces muy misleading. Sí. Biología. En evolución, el pilar, digamos, de toda la teoría evolutiva es que hay aleatoriedad, hay mutaciones en nuestro genoma, ¿vale? Cómo se transmiten esas mutaciones y cómo de robustas son es un pilar de la ciencia en biología. Y bueno, y todos estáis aptos de ver las predicciones del tiempo, que no se pueden hacer a un nivel determinista. Yo nunca sé si mañana con probabilidad 100% va o no va a llover. Puedo establecer probabilidades de ver un suceso u otro, ¿vale?
Con esto os quiero demostrar que este tipo de técnicas que vamos a ver tienen una aplicabilidad en todas las ramas de la ciencia actual. Y ahora quiero hablaros de una cosa que para mí es muy curiosa, ¿vale? Es muy importante la probabilidad, pero ¿cómo es su historia? ¿Vale? Sabemos que en nuestra civilización, un pilar básico de nuestra civilización es el uso de las matemáticas. ¿Vale? Los romanos construían puentes haciendo calculitos. En Mesopotamia se podían predecir cómo iban a ser los eclipses con años de distancia. ¿Vale? Y para todo esto se usaban matemáticas y modelos matemáticos. ¿Vale? Es muy interesante ver cuándo empieza a surgir la teoría de la probabilidad. ¿Vale? Por ejemplo, toda la geometría del plano, que sabemos, la resolvió Euclides 3 siglos antes de Cristo. ¿Vale? ¿Cómo se desarrolla la teoría de la probabilidad? Pues por la ludopatía. ¿Vale? Estar adicto al juego. ¿Vale? Este fue un profesor mío que murió muy joven, le dedico esta slide por lo menos. ¿Vale? Y él decía que durante el medievo la gente se entretenía mucho. Los lores feudales tenían muchas cosas que hacer, tenían muchas guerras que hacer, les encantaba ir de caza y tenían una vida activa, social, muy, muy entretenida. ¿Vale? En la edad moderna, ir de caza empieza a bajar de popularidad y la gente se aburría en su casa, ¿vale? Y tenía dinero. Entonces, ¿qué hace? Se pone a jugar. Se jugaba muchísimo a los dados y muchísimo a las cartas y eran todos juegos de apuestas. ¿Vale? Voy a apostar a que yo saco más 6 que tú tirando 20 dados y a ver quién gana, ¿vale? Y a ver quién se lleva el dinero. Jugando a estos juegos se empezaron a hacer preguntas, ¿vale? ¿Por qué este tío siempre me gana apostando los dados? ¿Vale? Si yo soy más listo que él, ¿vale? Entonces, sí. Este señor tenía un problema, porque siempre perdía los dados, ¿vale? Era un noble francés y ellos jugaban un juego muy popular, que era que tenían que apostar a si tirando 24 dados sacaba dos dados, ¿vale? Tienes 2 dados y los tiras 24 veces. O sea, al final te duele la muñeca, un montón de dados. Tienes que ver si entre esos 2 dados te salen 2 seises, al menos una tirada con 2 seises, y apuestas a eso, ¿vale? Y otro tío podía apostar a otra cosa, que es, vale, pues yo apuesto a que sale un 6 en 4 dados, ¿vale? Repito, 2 seises en 24 tiradas, un 6 en 4 tiradas, ¿vale? Este problema lo resolveremos luego. Pero el caso es que él siempre perdía y no entendía por qué, ¿vale? Entonces se fue a los salones a hablarlo, a decir, yo no entiendo por qué siempre pierdo. Muchas gracias. Entonces, Gombol habló con Pascal y le dijo su problema. Y Pascal habló con Fermat y le dijo el problema. Y resolvieron el problema de los dados, ¿vale? Y vieron cuál es el mejor juego a jugar. Antes de estos dos tíos, nadie había hecho nada en probabilidad salvo un italiano, que pasaron del pobrecillo. A partir de ellos hubo una verdadera explosión de gente muy lista pensando en estas cosas, ¿vale? Pero durante un siglo, hasta aquí, incluyendo a Laplace, era teoría del juego. Eran libros de decir cómo se ganan las cartas, mi teoría de cómo ganar a los dados, ¿vale? Y no es hasta más o menos Laplace que se intenta empezar a sistematizar, ¿vale? Es decir, esto va más allá de una teoría de juego. Muchos de los grandes pensadores de la historia en estos siglos han pensado sobre la probabilidad. Durante prácticamente 3 siglos no hay un acuerdo sobre qué es la probabilidad, de verdad. No hay una definición que todo el mundo usa. No hay nadie que diga la probabilidad es esto y se define así, ¿vale? Hay que esperar a Kolmogorov, 1933, ¿vale? Y él da una teoría robusta y cerrada de qué significa la probabilidad. En 1933, en la historia de las matemáticas, es antes de ayer. Es una teoría muy reciente, ¿vale? Es una teoría sutil. Es una teoría muy bonita porque es muy fundamental y muy aplicable a muchas cosas. Es una teoría muy sutil, ¿vale? Como anécdota, está Leibniz, que no está aquí. Él no desarrolló nada que yo sepa la probabilidad, pero es uno de los, junto con Newton, desarrolla el cálculo diferencial, ¿vale? Y es una anécdota preciosa porque se equivoca
en un cálculo de probabilidad elemental, nivel primaria, y lo tiene escrito, ¿vale? Los grandes pensadores de la historia han tenido muchos problemas con esta teoría, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ver cómo se construye muy poquito a poco, ¿vale? Desde los básicos absolutos. Entonces, gracias. Básicamente quiero usar problemas para explicar conceptos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por estadística. La idea de la estadística es que tenemos datos, ¿vale? Y queremos describir esos datos. Queremos ver patrones, entenderlos, ¿vale? Cuando vemos los datos van a ser una nube... Sí, gracias. Cuando digo datos me refiero a esto, ¿vale? Vamos a tener tablas con números con un montón de filas y columnas, ¿vale? Este es el primer dataset que vamos a discutir, que también hay un hands-on session dedicado a este dataset. Y lo recopiló y estudió este hombre, Galton, ¿vale? Es altura de padres y sus hijos, ¿vale? Se pilló un montón de 136 familias y recopiló las alturas de los padres y de todos los hijos de la familia, ¿vale? La idea es que este hombre es el primo de Darwin y la teoría de la evolución era una cosa súper novedosa, ¿vale? Y Darwin solo lo hizo a nivel un poco casi metafórico. Entonces este hombre quería meterle algo cuantitativo, ¿vale? Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver cómo se relaciona la altura de los padres con la altura de sus hijos, ¿vale? Y este es el tipo de problemas que tenemos en el ordenador. Un montón de números juntos. ¿Cómo hacemos algo con sentido? Partiendo de aquí, ¿vale? Lo primero que hay que hacer siempre es hacer un plot, ¿vale? Hacer un dibujo de nuestros datos, ponerlos así sobre el ordenador. Esto es la altura de los hijos por cada sample, ¿vale? Por cada medida. O sea, tengo unos 900 hijos, ¿vale? Y estas son las alturas que voy cogiendo. Perdón, soy español y digo mucho coger. Tenéis que aplicar el mapa. Y está en inches, porque, bueno, me daba pereza pasarlo a metros. Pero el tema es que tengo muchos niños y veo la altura de cada uno, ¿vale? Y ya esto me está diciendo cosas, ¿vale? Me está diciendo que el rango de mis datos está acotado, ¿vale? No, tengo muchísima variabilidad, esto es un caos, pero no hay niños que midan 90 inches, ¿vale? No hay niños que midan 20. Está acotado. Y de alguna forma hay más puntitos por aquí en el centro, ¿vale? Y a medida que te alejas se va dispersando. Ya empezamos a ver cosas, ¿vale? Pero ahora tenemos un montón de puntos. Necesitamos tener menos números, ¿vale? Aquí hay muchísimos números. Es difícil sacar algo de intuición de qué está pasando. Entonces, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa que se llama Summary Statistics. Vamos a buscar cantidades más simples que nos dicen cosas sobre este dataset, ¿vale? Entonces, notación. Durante todo el curso, N mayúscula es el número de medidas, ¿vale? El número de samples que tengo, o sea, el número de puntos que tengo aquí, ¿vale? Y esta x1, x2, xn es el número, es el valor de estos puntos, ¿vale? Esto es lo que vosotros vais a tener en el ordenador, ¿vale? Vais a tener n números y estos son los n números. Entonces, la primera cantidad es la media, ¿vale? Simplemente sumo todos los números, lo divido por el número de números. La media me dice por dónde están centrados mis datos, es el centro de masa, ¿vale? Ya sé que mis datos más o menos están centrados alrededor de la media y que voy a tener cierta dispersión. ¿Cómo caracterizo la dispersión? Con la varianza, ¿vale? Básicamente, otra vez, divido por el número de puntos que tengo, ¿vale? La idea de dividir por el número de puntos es para tener algo que no crezca muchísimo, que se vaya a infinito cuando tengo muchísimos puntos, ¿vale? Fijaos que si no dividiera por el número de puntos, esta suma se iría haciendo cada vez más grande. Por cierto, ¿todos estáis cómodos con este símbolo? Si lo escribís así de lado, sí. Ahí de lado un poco más grande. Sí, hay...
Esto se llama sumatorio. No se ve. Repetimos. Clarísimo. Esto se llama sumatorio, ¿vale? Siempre tiene un índice que va desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Si sumo xy, esto quiere decir que tengo una cantidad que se llama x n veces, desde 1 hasta n, ¿vale? Esto es igual a x1 más x2 más x3 más todos los x del mundo, no, hasta n, ¿vale? En mi ejemplo sería la altura del primer niño, la altura del segundo niño, la altura del tercer niño, así hasta que vas a la altura del último niño que falta un registro, ¿vale? Lo voy a estar usando todo el rato, sumar, porque es muy incómodo escribir esto cada vez, ¿vale? Entonces, la varianza lo que hace es que a cada, perdón, aquí no debería estar, este cuadrado está mal, esto no debería estar aquí, ¿vale? Es la diferencia entre cada medida y la media, y eso lo elevo al cuadrado, ¿vale? La idea es que sea una cosa positiva, que me dice cuál es la distancia promedio entre cada puntito y la media, ¿vale? Me va a hablar de la dispersión. Si la varianza es muy grande, mis datos están muy alejados de la media. Si la varianza es chiquitita, todos los datos están por allá. Y lo último, la última summary statistics son las frecuencias, ¿vale? Este es otro símbolo que voy a estar usando todo el rato. Se llama el indicador, ¿vale? Y le voy a poner una condición. Si la condición, el indicador solo puede valer o 1 o 0, ¿vale? Si la condición es verdad, vale 1. Si la condición es falso, vale 0, ¿vale? Ejemplo, indicador, hoy llueve. Hace un sol de escándalo, entonces el indicador vale 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, como tengo un montón de puntitos, voy a ver cuántos puntitos hay por espacios, ¿vale? Esto se llama bins. Voy a hacer bins de mis datos, ¿vale? Y voy a ver cuántos niños hay en el primer bin. Pues esta es la frecuencia, cuántos niños hay. ¿Cuántos niños hay en el segundo? ¿Cuántos niños hay en el tercero? Y así. Y así veo exactamente cuáles son los datos más frecuentes, ¿vale? Y veo que, en efecto, los datos más frecuentes son los que están alrededor de la media. En cuanto me alejo de la media, la frecuencia va bajando, ¿vale? Muy bien. Estas son las summary statistics que vamos a usar. Son cantidades que se pueden aplicar a cualquier tipo de datos y me dan mucha información sobre cómo se comportan, ¿vale? Y son dos números y una función, ¿vale? He pasado de este caos a dos números y una función. ¿Sí? Todo. Si tenéis alguna duda en cualquier momento, me paráis. La última, correlaciones, ¿vale? En general, no solo vamos a estar estudiando vamos a decir que las X son una variable, ¿vale? Una variable aleatoria. Cómo de grande es un niño, es una variable, puede variar, y es aleatorio porque depende de niño a niño, ¿vale? Entonces, no solo vamos a estudiar variables aleatorias, sino cuál es la relación entre variables aleatorias, ¿vale? Y Galton lo que quería ver es cómo se relaciona la altura de los padres con la altura de los hijos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Galton? Primero dice, como una pareja puede ser, pues yo qué sé, la madre muy alta, el padre más chiquitín,
y eso varía mucho, voy a tener una sola cantidad, que es la media entre la altura del padre y de la madre, ¿vale? La media de las alturas. Y entonces quiere ver cuál es la relación entre la media de las alturas de los padres y los hijos, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando hago el plot, ¿vale? El dibujo de la altura de los hijos con respecto a la altura de los padres, ¿vale? Tenemos una nube de puntos, otra vez es una cosa muy, muy caótica, pero si veis tiene una cierta forma, ¿vale? Si le quisiera asociar una forma, diría que es una especie de diagonal con una anchura, ¿vale? Eso quiere decir que los hijos bajitos suelen tener padres bajitos y viceversa, que es algo que nosotros vemos en la calle, ¿vale? Es algo muy intuitivo. Pero la idea es un poco, vamos a cuantizarlo, ¿vale? ¿Cómo se cuantiza con esta medida, la covarianza? ¿Vale? Se parece mucho a la varianza, pero en vez de tener esta cantidad al cuadrado, repito, este 2 está mal, en vez de tener esta cantidad al cuadrado, tengo la desviación de la media de una de las variables, la altura de los padres, y la desviación de la media de la otra variable, ¿vale? La altura de los hijos. Y esta covarianza, simplemente, esto se llama normalizarlo, ¿vale? Este número podría ser cualquier cosa, y quiero convertirlo en otro número que esté entre menos 1 y 1, porque es más fácil entender lo que es 1 menos 1 que 10 elevado a 4. ¿Vale? Entonces, simplemente este numerito lo divido por las varianzas de cada uno de los datos. ¿Vale? Y esta cantidad se llama Person's Coefficient. Este tal person fue alumno de Galton. Y entonces, básicamente, si ρ es mayor que 0, como en este caso, si el coeficiente de P mayor que 0, tengo este tipo de forma. ¿Vale? Lo voy a escribir. Tengo aquí mis X, mis Y, que son dos variables aleatorias, ¿vale? Altura hijos, altura padres. Y si tengo un ρ mayor que 0, quiere decir que voy a tener un tipo de nube de puntos así, ¿vale? X pequeño se relaciona con Y pequeños. Y al contrario, ¿vale? X y grandes se relacionan con X y grandes, ¿vale? Este era el que nos gustaba, pero... Una ρ menor que 0 tiene esta pinta, ¿vale? Y quiere decir que cuando una de las variables aumenta, la otra disminuye, ¿vale? Y si ρ es exactamente igual a 0, o se parece mucho a algo que es 0, decimos que no hay correlación. Que una de las variables cambia, si una de las variables cambia, no influye en el comportamiento de la otra, ¿vale? Bueno, este resultado es un poco aburrido, porque todo el mundo sabe que más o menos padres altos suelen tener hijos altos y viceversa. Pero Galton hizo otra cosa más chula, ¿vale? Dijo, vale, he visto esta nube, la nube que veíamos antes, ¿vale? De correlación entre altura de padres e hijos. Vamos a cuantizarlo. Voy a hacer un fit, ¿vale? Un fit es proponer una curva muy simple. Esta curva es una línea recta. Una curva que se asemeje lo más que puedo a mis datos, ¿vale? Si yo tengo unos datos tal que así, ¿cómo es la curva que más se parece a mis datos? ¿Vale? Entonces, busco una curva, una línea recta con una pendiente y una ordenada en el origen, ¿vale? Y midió que esta pendiente es 2/3, menor que 1, ¿vale? Dijo, hostia, qué guay, qué interesante, 2/3. Se puso a ver semillas, no me acuerdo de qué planta. Y en las plantas veía semillas de los padres y de los hijos y se guardaba la misma relación, 2/3, o similar a 2/3. Esa estadística no guapilla, ¿vale? Muy interesante. Es que si fuera, ¿qué pasaría si este alfa fuera mayor que 1, ¿vale? Bueno, ¿puedes darle otra vez, por favor? Esta es una figura que hizo este hombre, el Galton, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la altura de los hijos. Esta es la altura de los hijos.
y esta es la altura de los padres, ¿vale? Y, perdón, es la desviación con la media, en los hijos y los padres, ¿vale? Aquí están los padres muy altos, que son 4 inches más altos, 4 pulgadas más altos que la media está aquí, ¿vale? Y aquí están los padres y los hijos más bajitos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu dispersión con respecto a la media? ¿Se entiende? Entonces, cosa curiosa, los padres siempre tienen más dispersión con respecto a la media que los hijos, ¿vale? Los padres que son muy altos suelen tener hijos que son menos altos. Los padres que son bajitos suelen tener hijos que son más altos. Los padres que están en la media suelen tener hijos en la media. A esto Dalton lo llamó regression to mediocrity. Que mediocrity tiene una connotación un poco negativa. No creo que él lo usará con esa connotación. Nosotros diríamos regression to the mean, ¿vale? Los hijos tienden a la media de la población, ¿vale? Tiene un cierto sentido biológico, si queréis. Si esto no ocurriera así, entonces los padres altos podrían tener hijos aún más altos, los hijos altos tendrían hijos aún más altos y así. Y al final tendríamos una población súper dispersa donde habría megagigantes y gente muy, 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 muy chiquitita, ¿vale? Que a nivel biológico no tiene sentido, simplemente para reproducirse, ¿no? Entonces él decía que esto es un mecanismo biológico para preservar lo que es una especie, ¿vale? Y él también propuso un modelito de por qué era 2/3 y eso es una de las cosas que veremos en el hands-on, ¿vale? Pero simplemente lo que quiero que veáis es que este hombre no ha hecho ninguna teoría matemática. Tenía datos, tuvo la paciencia el señor de recoger todos los datos y ha hecho cuentas con esos datos, manipulaciones de esos datos para ver qué se escondía ahí detrás, ¿vale? Esto es lo que nosotros referimos como estadística o data analysis, ¿vale? Queremos ver qué información tienen los datos. Y es una cosa bastante complicada, ¿vale? Este dataset era muy simple, eran 2 alturas, eran 2 números, pero cuando vas a estudiar sistemas más complejos, todas las técnicas que os he comentado son difíciles de aplicar, ¿vale? Puedes tener unos datos súper complicados, que los pones todos, los ploteas y no tienes ni idea de qué significan a priori. ¿Puedes verlo así? Puedes calcular la moda, la varianza y las correlaciones y que no le veas ningún significado, ¿vale? Por ejemplo, he dicho que correlación es una medida de cómo de relacionados están tus datos, ¿no? Aquí son 2 datasets donde hay una correlación, hay una dependencia entre X e Y, sea cual sea, ¿vale? Digamos que esto no es aleatorio, como lo ves, hay un sentido. Aquí son líneas rectas, aquí es un dibujito. Sin embargo, si mides la correlación en estos 2 datasets, la correlación es 0, ¿vale? Tus summary statistics están muy guays porque son muy sencillas, son numeritos simples, pero hay que tener cuidado cuando las usas, ¿vale? Y sí, y bueno, os he dicho que la varianza, por ejemplo, nos dice cómo dispersos son unos datos, pero no os he dicho qué quiere decir eso, ¿vale? ¿Cómo se puede ser más preciso? ¿Qué significa que tus datos sean más o menos dispersos, ¿vale? Entonces, al margen de toda la estadística, al margen de manipular nuestros datos para poder ver patrones, para ver un sentido a los datos que tenemos, vamos a intentar desarrollar una teoría, ¿vale? Que es la teoría de la probabilidad, que nos puede decir a priori cómo se tendrían que comportar nuestros datos, ¿vale? Entonces, voy a dar un salto ahora a probabilidad. ¿Alguien tiene algo que objetar, algo que decir? Muy bien. Pues vamos allá. Ah, perdón, sí. Esta es quizá la... Sí. Esta es la parte igual más rollo, pero necesito hablar de esto. ¿Sí? ¿Puedes ir otra vez? Sí. Tenemos que caracterizar qué tipo de datos podemos tener, ¿vale?
El primer tipo de datos son discretos, ¿vale? Quiere decir que mi variable solo puede tomar un cierto número de valores, ¿vale? No puede ser 1, por ejemplo, si tenemos un dado, el dado puede tener valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puedo tirar un dado y tener raíz de 2, ¿vale? Es un set de valores fijo. Y es o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ¿vale? Sí. Entonces, aquí puedo estimar las frecuencias como os había dicho antes, ¿vale? Tengo el indicador, entonces yo puedo decir cuando un dato sea exactamente igual a un valor, ¿vale? ¿Se entiende aquí? ¿Se ve? ¿Veis bien? No veis muy bien, ¿no? ¿No se puede ser más grande? ¿Mejor? Lo dicho, esta es la parte más rollo, pero es importante que nos entendamos todos, ¿vale? Cuando pongo un gorrito, quiere decir que es algo aleatorio, ¿vale? El resultado de una medida, ¿vale? Es algo que está en mis datos. Cuando no pongo gorrito, es una variable, ¿vale? O sea, aquí estoy diciendo, está ahí, ¿vale? Es el indicador de antes. Por ejemplo, ¿cuándo es mi variable aleatoria igual a x? Por ejemplo, mi dado, ¿cuándo es igual a 3? ¿Vale? Entonces sumo sobre todos los dados que tiro, n son los dados que tiro, y veo cuántas veces el dado es igual a un cierto número, ¿vale? Es la frecuencia que os había puesto antes, ¿vale? Entonces, esta frecuencia va desde 0, esto tendría que ser un 0, lo siento, desde 0 hasta n, o sea, todos mis datos podrían ser igual a un solo número o podrían no tener ningún dato que sea igual a este número, ¿sí? Y eso va de 1 a n, ¿vale? Cuando divido esta frecuencia entre el número total de medidas, es a lo que llamo probabilidad, ¿vale? Es la probabilidad que extraigo de los datos. ¿Cómo de probable es ver una observación? ¿Vale? Es la frecuencia dividida entre el número de datos. ¿Ok? Y vamos a bajar. Ejemplo. He tirado 4 veces un dado, ¿vale? Y estos son los resultados de las medidas. La primera dado ha salido un 4, el segundo un 6, el tercero un 1, el cuarto un 4. ¿Vale? ¿Cuál es la frecuencia de 1? Ha salido una vez. La frecuencia de 4 ha salido 2 veces. La frecuencia de 3 no ha salido ninguna. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad? La frecuencia dividido entre el número de datos que tengo, que es 4. ¿Vale? Entonces es siempre lo de arriba dividido entre 4. ¿Sí? La idea de la teoría de probabilidad es racionalizar esto, las probabilidades. ¿Vale? Estas son las probabilidades que observo y vamos a hacer una teoría para decir cosas sobre ellas a priori. Es un poco más rollo cuando tengo datos que son continuos, ¿vale? Por ejemplo, una altura. Una altura puede tener cualquier valor en un rango. Así que puedo tener una persona que mida 1,70 m, 1,71 m, 1,71,2 m, 1,71,3 m, todo el espectro de posibles medidas, ¿vale? Que están en una franja. Entonces, aquí es un poco más complicadillo medir las frecuencias, ¿vale? Esto es un punto un poco sutil, pero es importante, ¿vale? Yo no puedo decir cuál es la frecuencia de que una persona mida exactamente 1,70, ¿vale? No hay ninguna persona que tenga como altura 1,7, 3, 2, 5, 6, 8, 9, 3... No existe ninguna persona que tenga exactamente esa altura, ¿vale? Sin embargo, sí que existe mucha gente que tiene una altura entre 1,7 y 1,8. ¿Vale? Los datos continuos requieren que tengamos intervalos, ¿vale? No hay dos números reales que son iguales. Hay números reales que están en un intervalo, ¿vale? Entonces, tengo que hacer, para calcular las frecuencias, tengo que hacer intervalos. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántos datos caen entre x y x más delta x?
¿vale? Y defino las probabilidades igual que antes, o sea, tengo las frecuencias y las divido entre el número de datos, ¿vale? Y sería siempre la probabilidad de que X esté en este intervalo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. En los datos de Galton, ¿vale? De alturas. Podemos ver que cuál es la frecuencia de que los datos estén entre 55 inches y 85. Todos los datos están ahí, ¿vale? Todos los datos están en este espectro. Entonces, si divido entre n, me da que la probabilidad de estar en ese intervalo es 1, ¿vale? Si reduzco el intervalo, cada vez hay menos gente y la probabilidad de estar en ese intervalo es menor, ¿vale? Aquí he reducido el intervalo de 30 a 5 y ya el número de gente que está dentro es mucho menor, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de estar ahí es muchísimo menor que 1. Si hago el intervalo igual a 0, no hay nadie que mida exactamente, ¿vale? Por eso es lo que os decía antes, ¿vale? Dos números reales nunca son iguales. Siempre este intervalo tiene que ser un poquito, tiene que tener algo de anchura para poder decir que hay algo dentro, para poder decir que hay una probabilidad de que ese evento suceda, ¿vale? Y, sí, ¿puedes ir arriba a la derecha? Un poco más arriba, gracias, sí. Entonces, es un palo esto de estar definiendo intervalos todo el rato, ¿vale? Entonces, en datos continuos, en general, en vez de usar probabilidades, vamos a usar densidad de probabilidad, ¿vale? Que es simplemente dividir esto debería ser una P, dividir la probabilidad entre la anchura de mi intervalo. Eso es una densidad, ¿vale? ¿Cuántos puntos, cuál es la densidad de puntos en este intervalo? ¿Vale? Resumiendo, datos discretos no necesitan intervalos. Datos continuos necesitan intervalos y por eso se suele trabajar con densidad de probabilidad en vez de con probabilidades. ¿Sí? Bien, siguiente diapositiva. Sí, ¿algo grande? ¿Podemos hacerlo un poquito más? ¿Se ve bien? Venga, esta es la última diapositiva solo con definiciones, ¿vale? A partir de aquí ya vamos a respirar más tranquilos, pero hace falta estas cosas. Entonces, como os decía, la probabilidad era algo que la gente usaba, pero no decía muy bien qué era. Hasta que llega este hombre que se pone el gorrito de chef y da una receta de qué quiere decir una probabilidad, ¿vale? Entonces, lo que os había hablado es la probabilidad que se mide en datos, ¿vale? Ahora vamos a ver la probabilidad en un sentido matemático, ¿vale? Nos hace falta unos cuantos ingredientes que meter a la cazuela de la probabilidad. El primero es el sample space, ¿vale? Que son todos los valores posibles que puede tener mi variable aleatoria, ¿vale? Aquí estoy cogiendo un caso muy simple, que es que tiro una moneda al aire, ¿vale? Si tiro una moneda al aire, ¿qué puede suceder? Que salga o cara o cruz, ¿vale? Esto es el sample space. Puede ser una u otra, ¿vale? Luego, somos matemáticos, no nos gusta trabajar con caras y cruces, queremos trabajar con números, ¿vale? Entonces, a cada posible resultado le asigno un número, ¿vale? Yo digo que si sale cara, mi variable vale 1. Y si sale cruz, mi variable vale 0. Esto lo puedes poner tú, le podrías poner otro número. Podrías decir que si sale cara vale 300 y si sale cruz, menos 49. Es lo que tú quieras, ¿vale? Es simplemente un número. Y el último ingrediente son las probabilidades. O sea, en cada posible resultado va a tener una probabilidad que va de 0 a 1. ¿Vale? La suma de todas las probabilidades da 1. ¿Vale? Esto quiere decir que siempre sucede, siempre sucede o cara o cruz. Con probabilidad 1 va a suceder una de las dos cosas. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz? Eso no lo dice la teoría. ¿Vale? La teoría no nos dice cuánto valen las probabilidades.
Eso es un trabajo del científico. Es decir, qué valor tienen las probabilidades en cada problema, ¿vale? Hay unas técnicas para asignar las probabilidades, ¿vale? Entonces, hay resultados posibles en nuestro experimento. En este experimento el resultado es o cara o cruz. Cada resultado posible le asociamos un número y luego cada resultado posible tiene una probabilidad, ¿vale? ¿Cómo se asignan las probabilidades? ¿Vale? Hay varias técnicas. La primera técnica es que vamos al laboratorio y yo os digo, estoy tirando la moneda, cara o cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara y cuál es la probabilidad de que salga cruz? Si no tenéis ningún tipo de información sobre qué ocurre en el proceso, en el sistema, ¿vale? Si a priori no sabéis nada de mí, entonces os podríais fiar. Y lo que se suele hacer es que si no tenéis ninguna información, se usa el Maximum Ignorance Probability, o Maximum Entropy también se llama, o Symmetric Guess. Es decir, que todos los posibles valores tienen la misma probabilidad asociada, ¿vale? En este caso decimos que tanto la probabilidad de cara como de cruz tienen probabilidad 1/2, porque tú no sabes nada, ¿vale? No tienes ningún tipo de información, no me has visto cómo tiraba la moneda, no has visto los resultados que salían, entonces a priori dices que son equiprobables, ¿vale? Entonces, vamos a ver, aquí, ahí, ya está. Aquí vemos la relación entre un experimento y la teoría, ¿vale? Aquí he tirado una moneda 20 veces, ¿vale? Y estos son los resultados. Han salido unas cuantas veces cara y otras veces cruz, ¿vale? Con 20 veces. Y puedo medir los momentos que os había dicho antes, ¿vale? Sumo cuántas caras y cuántas cruces y el primer momento me sale 0,4. El segundo momento me sale 0,24, ¿vale? Voy a repetir el mismo experimento tirando la moneda 100 veces, ¿vale? Entonces obtengo otro valor de los momentos. Aquí el primer momento me ha salido 0,48, que es diferente, y la desviación típica me ha salido otra cosa, ¿vale? Entonces, estos son los momentos que mido en mis datos. Voy a ver cuánto valen esos momentos para la teoría, ¿vale? El primer momento, estos son diferentes notaciones para decir lo mismo, ¿vale? Es simplemente que sumo sobre todos los valores posibles de mi variable aleatoria, ¿vale? En este caso son 2, o cara o cruz, 1 o 0, y lo multiplico por la probabilidad, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo, quizá. Javier. Ah. Entonces, el primer momento es igual a la suma sobre todos los valores posibles de mi variable aleatoria por la probabilidad, ¿vale? Entonces, aquí estamos tirando una moneda o cara cruz, entonces tengo dos posibles valores de mi variable aleatoria, ¿vale? Uno es cara, que vale 1, ¿vale? Con probabilidad 1/2. El otro es cruz, que vale 0, con probabilidad 1/2. ¿Vale? Lo que vale esto es 0,5. ¿Vale? Lo mismo pasa con el segundo momento, ¿vale? La varianza. Y lo que os quiero enseñar simplemente es que hemos calculado esta cantidad sin tirar ninguna moneda. No hay ninguna moneda al aire, ¿vale? Esto es puramente teoría, ¿vale? Y esto es puramente empírico. La gracia está en que los valores teóricos se parecen a los valores empíricos, ¿vale? Y esto es una ilustración muy sencilla de lo que queremos hacer, ¿vale? Queremos predecir cuáles son los resultados que podemos tener en un experimento, ¿vale? Y lo mismo ocurre con las probabilidades, exactamente. O sea, podríamos medir las frecuencias de que salga cara o cruz, normalizarlo por el número de medidas y así tendríamos la probabilidad de obtener cara o cruz, ¿vale? Y tendríamos una probabilidad empírica, ¿vale? Y vemos que la probabilidad empírica se parece a la probabilidad
teórica. ¿Vale? ¿Cómo se parecen en particular? Quiero ser más preciso, ¿vale? Eso es lo que nos dice la ley de los grandes números, ¿vale? La ley de los grandes números dice que, porque veis que aquí hay una diferencia entre el valor 0,5 y 0,4, no es lo mismo. Igual que aquí, 0,48 no es lo mismo que 0,5. La idea es que si yo pudiera repetir el experimento infinitas veces, si tuviera la paciencia que hace falta para tirar infinito número de medidas, el valor que yo tengo teórico, ¿vale? Este es el valor teórico de medir un momento, sería exactamente igual que el valor empírico, ¿vale? Lo mejor son mis datos, más medidas tengo, más se va a parecer o más se tendría que parecer mi teoría a la estadística empírica que tengo, ¿vale? Entonces, sí, vamos a... No. Entonces, vamos a ver el ejemplo, el problema que hizo que naciera toda la probabilidad, ¿vale? Este señor siempre perdía los dados y vamos a intentar resolver su problema usando probabilidad, sin tirar ningún dado, ¿vale? Entonces, tengo un dado. ¿Cuál es el sample space? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son todos los resultados que puedo tener de un experimento tirar los dados. ¿Cuáles son las probabilidades? Como no tengo ninguna información, digo que todas las probabilidades son iguales. Es un sexto, ¿vale? El maximum ignorance. ¿Qué pasa si tengo dos dados? Quiero calcular la probabilidad de tener un valor cuando sumo el resultado de tener dos dados, ¿vale? Tiro dos dados, veo la suma, quiero ver la probabilidad de sacar un cierto número con la suma, ¿vale? Aquí no es tan simple como en este caso y tenemos que, para cada posible valor, asignar una probabilidad, ¿vale? ¿Cómo se hace? Con esta formulita aquí, ¿vale? Que es la probabilidad de sacar un cierto resultado es el número de formas de tener ese resultado dividido entre el número total de resultados que puedo tener, ¿vale? Esto siempre es un dolor, ¿vale? Se llama combinatoria. Contar el número de formas en las que puedo tener un resultado particular. Entonces, ¿cuántos resultados puedo tener al tirar un dado? 36, ¿vale? Si te pones a contar, puedo tener un 1, 1, 1, 2, 1, 3, 36, que es básicamente todas las posibilidades que puedo tener en un dado multiplicado por todas las posibilidades que puedo tener en el segundo dado, ¿vale? Y básicamente me puedo poner a contar cómo de probable es tener los diferentes resultados, ¿vale? El tener un 7 es lo más probable, porque hay 6 formas de conseguirlo, ¿vale? Tener un 2 o un 12 es lo más improbable porque solo hay una forma de conseguirlo, ¿vale? Entonces hemos visto cómo la distribución de tirar un solo dado es uniforme, la distribución de tirar dos dados no es uniforme, ¿vale? Cada resultado tiene una probabilidad diferente, ¿vale? Esto es una distribución uniforme, esto es no uniforme. Entonces, vamos a ver el juego, ¿vale? El juego es, tiro 4 veces un dado y me tiene que salir al menos un 6 para ganar. El otro juego es, tiro 24 veces dos dados juntos. Me tiene que salir por lo menos 2 6, ¿vale? Entonces, hemos visto que salga un 6 tiene una probabilidad de 1 partido 6, un sexto, por cada dado. Que salga un doble 6 tiene una probabilidad de un 36avo, es 6 veces más improbable, ¿vale? Pero aquí estoy tirando 6 veces más dados que aquí, ¿vale? Entonces, pueden pasar varias cosas. Uno, la probabilidad es la misma, ¿vale? Porque cada evento, aquí el evento es más improbable, pero estoy tirando el dado más veces, ¿vale? Otro, ganan los 4, porque la probabilidad de que salga un 6 es mucho mayor, ¿no? Otro, ganan los dobles 6, porque estoy tirando un montón de dados, son 24 dados, 24 veces. Entonces, tenéis que apostar vuestros ahorros de la vida. ¿Quién apuesta porque es lo mismo?
¿Quién apuesta por el juego 1? Luego os voy a pedir los ahorros. ¿Quién? ¿Tú le vienes levantado? Vale. Entonces, asumo, pero de todas formas quiero que levantéis la mano, aquí hay que mojarse. ¿Quién apuesta por el juego B? Tirar 24 dados. ¿Vale? Vale. Hay gente por ahí que no ha apostado a nada. Si no apostáis a nada, perdéis. Automáticamente. Entonces, vamos a probabilidad. Vamos a calcular las probabilidades de cada cosa, ¿vale? Entonces, calcular probabilidades es doloroso. A nadie le gusta. Física estadística fue mi asignatura favorita en la carrera, pero calcular estas cosas era un dolor. Pero hay que hacerlo, es muy útil, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar dos técnicas que ayudan a calcular probabilidades, ¿vale? Una es que, si yo quiero calcular la probabilidad de un evento, V, yo sé que la probabilidad de que ocurra ese evento más la probabilidad de que no ocurra es 1, ¿vale? Siempre o llueve, ¿vale? La probabilidad de que no llueva más la probabilidad de que llueva es 1, ¿vale? Y a veces es mucho más fácil de calcular una que la otra, ¿vale? Entonces, a veces es mucho más fácil calcular la probabilidad de que llueva como 1 menos la probabilidad de que no llueva, ¿vale? Lo otro es que si tengo variables independientes, ¿vale? Variables que no dependen, si yo tiro una vez el dado y sale 4, la segunda vez que tiro el dado, a nadie le importa lo que haya salido en la primera, ¿vale? Son totalmente independientes las probabilidades. La probabilidad de que cuando estudio eventos independientes es el producto de probabilidades de los eventos por separado, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La probabilidad de ganar con el juego 1, ¿vale? La probabilidad de ganar con el juego 1 es 1 menos la probabilidad de perder. ¿Cuál es la probabilidad de perder? La probabilidad de que no me salga ni un 6. ¿Estáis conmigo? Si sale al menos un 6, gano. Si no sale ningún 6, pierdo. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga ni un 6? Como son eventos independientes, es el producto de las probabilidades, ¿vale? La probabilidad de que con un dado no salga un 6 es 5/6, porque tengo 5 posibilidades de que no salga un 6 dividido por todas las posibilidades, ¿vale? Entonces, cuando hago esta cuentecilla, la probabilidad me sale 0,52. Es un poquito más probable ganar que perder con el juego A, ¿vale? ¿Qué pasa con el juego B? El mismo truco. La probabilidad de ganar es 1 menos la probabilidad de perder. La probabilidad de perder, de perder es que no me salga 2 dobles 6, ¿vale? La probabilidad de que no me salga 2 dobles 6 por cada dado es 35/36, ¿vale? Es 1 menos esto. ¿Estáis conmigo? Hay 35 cosas que no son dobles 6, solo hay una que es un doble 6. Y lo elevo al número de veces que tiro los dados. Y me salga algo que es más chiquitín, ¿vale? Entonces, si jugamos esta partida un montón de veces, es más probable ganar si usamos esto, ¿vale? Y básicamente, pues desde hace 3 siglos es lo que intenta la gente hacer para ganar apuestas, ¿vale? Los juegos cada vez son más complicados y estas cuentas, calcular cuál es la probabilidad de ganar y perder cada vez es más complicada, pero es lo que se intenta, ¿vale? Bueno, y habéis resuelto el primer problema de la probabilidad. Sí. Si son preguntas después. Sí, claro. ¿Alguien? Es un buen punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aún no hemos entrado en la chicha. ¿Alguien no entendió nada? ¿Alguien no entendió nada? Ahí en ese juego no afectaba más también lo de la ley de los grandes números, ya que el otro jugar 24 veces, o sea, era como más consistente y el otro podía tender a ganar o perder menos. Ese es muy buen punto, que igual tienes menos fluctuaciones, ¿no? Que igual tu probabilidad se parece... Es uno de los hands-on session. Básicamente, la probabilidad de ganar en el A es más grande, pero es muy poco más grande. O sea, puede pasar que como si juegas poco, por fluctuaciones puedes ganar jugando en la estrategia mala,
¿vale? Entonces hay un problema de ver cuánto tengo que jugar para que sea representativo que estoy usando bien las probabilidades. Y muy bien, sí. Y juega un factor muy importante los grandes números. Sí. Bueno, también